parte. Y bueno, para partir mientras se conectan sus compañeros, revisemos un poco en qué habíamos quedado, ¿cierto? La clase pasada, porque obviamente vamos a partir desde ese punto. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí. Ya. ¿Ven el enunciado? Sí. Sí, profe. Ya. Vamos a recordar así bien rápido de qué se trata el problema. Lo vamos a ver el lingo, ¿cierto? Cómo quedó. Pues recordar un poco la sintaxis, nomás un repaso chico. Y de ahí vamos a ver los resultados que nos dieron, porque alcanzamos a correrlo, ver los resultados, y nos dimos cuenta que había algo erróneo, digamos, no erróneo, pero era un resultado que a veces puede pasar en esta clase de problemas. Y claro, la idea era ver precisamente ahora qué hago, porque cuáles son mis opciones, porque cuando uno hace análisis de sensibilidad, de repente hace pruebas, cambia cosas que no siempre funcionan. Y obviamente el software avisa que eso no funcionó y por qué no funcionó. Pero de ahí también hay que saber un poco el cómo corregirlo de ahí en adelante, que uno lo que puede hacer particularmente para corregirlo. En este caso, ¿cierto? Era una empresa que tenía dos productos AB, eran 3 meses, ¿cierto?, de demanda que había que cubrir. Y en particular lo especial que había, digamos, con respecto a los productos, habían como dos cosas. Una, que la capacidad de producción la compartían entre los dos, y eso obviamente pasa en que dependiendo del sistema productivo, de lo que cada producto sigue, obviamente, como, digamos, como ruta interna. También, cierto, pasa que obviamente hay muchos recursos que son compartidos, pues y ahí casi siempre son los recursos que en el fondo tienen un poco que pelearse entre las distintas, digamos, entre los distintos productos, y hay que saber bien a quién darle preferencia, obviamente, porque lo más probable es que alguno de ellos sea, digamos, más rentable que otro, y por lo tanto, cierto, en esos puntos casi siempre cuando se comparten recursos donde está como lo más esencial de la optimización. Y aquí obviamente se da eso, que se reparten productos, digamos, entre las dos, digamos, se reparten entre los dos productos la capacidad de producción. Y la otra característica que era aquí un poco especial era la demanda de A en particular, porque tiene un pic muy fuerte en julio, ¿cierto? 5.000 unidades, de pasa de 500 a 5.000 y bajar a 750, ¿cierto? Muy fuerte. Y hay productos a veces que se comportan así, pues hay tipo, por ejemplo, a veces fechas del año, ¿cierto? Celebraciones que tienen como demanda súper fuerte de cosas muy puntualmente, como Navidad y cosas por el estilo, y entonces obviamente el resto del año puede que el producto no tenga mucha demanda, pero a veces sí, perfectamente pueden tener productos que se dispara 10 veces la demanda normal que tenían. Y aquí obviamente pasa eso, y el efecto principal que vamos a ver en la solución tiene que ver con eso. Aparte de eso, daba los datos de cuánto me demoraba en fabricar cada una unidad de producto, porque la capacidad está dada en horas y por lo tanto, ¿cierto? Necesito saber cuánto me demoro en cada producto para fabricar, para saber cuánto de estas horas me consume. Y tenía dos costos en el fondo, de producciones, sí, que era 30 y 28, por cada unidad que yo fabrico me va a costar eso. Y el otro costo era de inventario, porque en este caso, como habían varios meses, se permitía, por una parte, guardar inventario, o sea, fabricar en un mes, pero no necesariamente consumirlo inmediatamente, sino que consumirlo en el siguiente. Eso perfectamente se puede hacer, pero con Profe, el costo que corresponde. Dime. ahí está en el lingo, se supone, ¿no? Porque no se proyecta. O sea, ¿No se no ve se nada? ve. No, profe, se ve No, es que, solamente el fondo no. de Teams. Ah, ya, a ver, deja volver. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Deben ver el Word si estaba viendo el Ahí sí, enunciado. ahí sí, ¿Ahí sí? Sí, Ya. profe, recién ahí, se vio. Yo pensé que ahí, estaba como haciendo un resumen. ahí sí, profe. No, de hecho, pero estaba hablando sobre esta misma imagen. No se había compartido. Pucha, menos mal que No, dijiste, si no hubiera estado cuánto rato sin mostrarles nada. sí, No, si estaba acordándonos de qué era el ejercicio, pero obviamente en base a esto, viéndolo aquí. Y bueno, y eso eran los datos en realidad que habían para trabajar. Esto nos implicaba dos tipos de variables, las variables de producción, que en realidad lo que miden es cuánto produzco y cuándo. Y aquí, claro, los índices los dividía en IJ, dos índices,
porque el primer índice era el que me decía si era producto A o B, como habían dos productos, y el segundo índice me decía en qué mes, el producto A, B y J, ¿cierto? El J era en el fondo para junio, julio, agosto. Y así aparecían 6 variables, que eran todas las combinaciones, digamos, de los dos productos y los 3 meses. Inventario era bastante similar, ¿cierto? Pero el inventario, ¿cierto? Es producto que yo en algún mes fabrico. O sea, necesariamente es el producto que aparece en inventario es una parte de lo que está acá arriba. Porque necesariamente en algún momento primero lo fabrico y después tengo la opción de guardarlo. Y al guardarlo, ¿cierto? Y pasarlo un mes siguiente, en el fondo ahí nacen estas variables que también son IJ, dos índices, para que el primero me diga de qué producto se trata, A o B, y el segundo índice me dice a fines de qué mes estoy guardando. Y aquí siempre lo importante de las variables de inventario es tener súper claro si el mes que representan es a fin de mes o a principio de mes, porque puede ser de las dos maneras. En realidad es convención de uno, pero uno tiene que acordarse qué es lo que usó para que modelarlo bien. En este caso es a fin de mes de cada uno de estos meses y ahí, bueno, en las ecuaciones vamos a ver por qué es importante esa separación del mes. Y la función, bueno, función objetivo y restricciones eran estas, no son muchos, ¿cierto? Son la función objetivo más 9 restricciones, que son en realidad 2 tipos de restricciones y 3 grupos de restricciones, porque el segundo tipo tiene 2 grupitos pequeñitos, ¿cierto? También por su lado. La función objetivo tenía como 2 grandes partes. Por una parte es todo esto que está acá, ¿cierto? El 30 y el 28, por esas coeficientes, o sea, por esas variables. Lo que representa, ¿cierto? Es la producción. Cuánto me cuesta fabricar, dado, ¿cierto? Estos costos de 30 y 28, y obviamente eso multiplicado por el mes en que fabrico. Y el tipo de producto que se trata, por supuesto. Y la segunda parte era inventario solamente. Si es que uso, me va a costar esto, ¿cierto? Esa es la función objetivo, suma de costos de producción y de inventario. Y las restricciones eran, digamos, como les digo, 2 tipos principales. La primera era de capacidad, que en realidad eran las restricciones que nos distribuían estas horas, pues las 3.000, 3.500 y 3.000. Que eso es lo que es cierto, y yo les decía que si es compartido entre los dos productos. Y aquí, ¿cierto? Me nacían estas 3 ecuaciones, porque tiene que ser una por cada mes, ¿cierto? Porque está en la capacidad junio, julio y agosto, 3.000, 3.500 y 3.000. Y por su parte, ¿cierto? Los coeficientes que representan cuántas horas cada uno de estos productos necesita para ser producido. En el caso, ¿cierto? Del producto B es 1 hora, por eso aquí el coeficiente no aparece, ¿cierto? Nunca escribo el coeficiente 1, aunque en realidad esté ahí. Y el 4/3, ¿cierto? Lo estuvimos discutiendo ahí un rato porque en realidad, ¿cierto? El 4/3 nace de la tasa de producción que se me menciona, porque se me da la tasa de producción de 0,75 unidades horas. Las tasas de producción están en unidades hora, pero yo necesito saber cuántas horas se demora una unidad y por lo tanto, obviamente, necesito lo contrario, esto es el recíproco. Por eso es 1 dividido por 0,75, que es lo mismo que 1 dividido por 3/4, que obviamente pasa a ser 4/3 al darlo vuelta. Y de ahí nacen, ¿cierto?, estos 4/3, que los tiempos de producción en este caso también son parejos siempre en todos los meses. Entonces tengo que cada producto A se demora 4/3 horas, que es 1 hora 20 minutos, en producirse, más 1 hora de producción por cada producto B. Y esto lo repito, ¿cierto?, en los 3 meses, porque es el consumo de horas en el fondo, la disponibilidad de horas que tengo. Y la otra parte del inventario, que por ser obviamente el inventario depende de cada producto por sí solo. De manera independiente tengo que hacer esos inventarios. Y también representa, digamos, el mismo conjunto de ecuaciones se encarga de la parte que es demanda. Aquí, ¿cierto? Ese 500, el 5.000 y 750 son las demandas y los otros son las variables, obviamente, que van representando cuando produzco y si es que guardo en inventario. Acuérdense que aquí la estructura general que yo tenía en el fondo es, primero, ¿cierto? Son restricciones de igualdad. ¿Por qué son restricciones de igualdad? Porque también acá arriba me dicen que esta frase es la clave. Se debe satisfacer toda la demanda. O sea, yo no tengo la opción
de hacer menos que lo que sale aquí, de los 500, 5.000 y 750, los tengo que satisfacer como sea. Por eso es igual. Hay modelos eventualmente donde se deja satisfacer, se deja no satisfacer toda la demanda. Y hay varias formas también de hacer eso, porque a veces, por ejemplo, si son pedidos contratados, tú, pucha, no sé, compensas al cliente o le devuelves la plata por no haberlo tenido, pero digamos se deja en el fondo que no se llegue a la demanda. Pero eso también tiene, cada situación particular tiene su propio modelamiento. Hay otros casos que es, por ejemplo, que te dejan abastecer, pero tardíamente, que no en el mes que te lo piden, pero sí, por ejemplo, podrías mandar en el futuro el producto que en algún mes te pidieron. Que hoy en día, ¿cierto? A muchas empresas le está pasando a eso, todas las que tienen que ver con cosas de salud, pues los respiradores, las mascarillas, todas esas cosas. Hay muchas empresas que están tremendamente atrasadas en los pedidos porque tienen mucha más demanda, pues ya tienen vendida la producción de varios meses hacia adelante. Y ahí se puede perfectamente hacer eso, o sea, igual te venden hoy para comprometer la producción en el fondo y tú obviamente te reservas el producto que necesitas y aunque vaya a llegar en 3 meses más, pucha, por lo menos lo tienes, que obviamente es peor que no tener nada. Y aquí lo otro es que en estos tipos de ecuaciones de inventario, ¿cierto? Siempre conserva un poco esta, o sea, siempre sigue más o menos esta misma idea de estructura. Por el lado izquierdo de las ecuaciones, yo tengo todas las variables que representan fuentes de productos, ¿ya? Todo lo que para mí me sirve como ingreso de producto para disponer de ellos, para mandarlos a alguna parte, está en el lado izquierdo. Y por el lado derecho, ¿en dónde lo uso? El uso básico va a ser, por supuesto, las demandas, pero además de eso, ¿cierto? Aquí también aparecen las variables de inventario porque además de usarlo en la demanda, yo también lo puedo guardar para usarlo en el mes posterior. Y por eso también es una forma de uso de lo que fabrico, es guardarlo en inventario. Que por supuesto, ese inventario en algún momento igual va a ir a la demanda, pero no va a ser en el mismo mes, va a ser más adelante y por eso, ¿cierto? Lo tengo que traspasar a través de una variable. Y aquí, ¿cierto? Esto lo revisamos como paso a paso, que se acuerdan que primero estaba el primer mes, ¿cierto? De junio, mi demanda es 500, ¿ya? Necesariamente tengo que hacer eso. Y eso, como yo no parto con un inventario inicial, como en el fondo no tengo nada guardado desde antes, para satisfacer esos 500, lo único que puedo hacer es fabricar el mismo mes, no tengo otra opción. Y esa fabricación es en el fondo lo que representa la variable X11, ¿cierto? Porque X11 es producción de A en el mes 1. Necesariamente, ¿cierto? Ahí tengo que fabricar. Y además de fabricar los 500, está la opción, ¿cierto? De que yo puedo también guardar un poco, porque esa es la otra idea, ¿cierto? Si yo tengo capacidad de sobra en un mes y eventualmente me falta capacidad en el siguiente mes, lógicamente que eso lo puedo guardar, aprovechar cierta capacidad de sobra en algún momento. Y eso es lo que me representa la I sub 11, que es producción de A en el mes 1, ¿cierto? Digamos, inventario de A en el mes 1 para usar en el mes 2, que en este caso a fines de junio. Ahí es donde aparece, ¿cierto? Esta idea de que es importante identificar en qué parte del mes se ocurre el inventario porque si yo indico que es a fines del mes, en este caso, ¿cierto? A fines de junio, ese inventario queda disponible a principios de julio del mes siguiente. A veces también las variables se definen al revés. Podría usted perfectamente haber dicho que es el inventario a principios del mes de junio. Pero si es así, lo tienen que recoger antes, el mes anterior. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que representa la variable. Lo más estándar normalmente es esto, que sea a fin de mes y para el siguiente. Esto que yo recojo aquí, este inventario, lo tengo que dejar acá, al mes siguiente, ¿cierto? La segunda ecuación es de julio ya, y en julio ese inventario que guardé en el mes anterior, lógicamente que son unidades que tengo disponibles para satisfacer la demanda. Y lo que fabrico el segundo mes del producto A es X12 y sumado a lo que guardé del mes anterior, ¿cierto? Estas dos cosas son lo que el producto total, en el fondo, que yo tengo disponible para satisfacer los 5.000 de demanda y si fuera posible, puedo de nuevo volver a guardar un poco, ¿cierto? El I sub 12
inventario producto A a fines del mes 2 para usarlo el mes 3. Y tercer mes, ¿cierto? Tengo de nuevo la misma situación. Parto con el inventario que guardé el mes anterior, más lo que fabrico, me da, ¿cierto? En el fondo, lo que tengo para satisfacer la demanda de ese último mes. Eso en el fondo, ¿cierto? Son las restricciones que me definen qué fabrico, cuándo lo fabrico y el cómo lo uso, ¿cierto? A través de las variables de producción y demanda. ¿Dudas del modelo antes de ir a ver cómo quedó el lingo? ¿De cómo se hacen las restricciones? Hola. Walter. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Traigo el producto. ¿Qué haces tú? ¿Dudas del enunciado? No, profe, por mi parte no. ¿No? Vamos a ir a ver el lingo en sí. Este era, cierto, nuestro modelo en lingo. Básicamente, obviamente, las mismas ecuaciones, no cambia nada. La ventaja, cierto, aquí del lingo es que estas variables que nosotros habíamos escrito al lado derecho las podemos dejar ahí. Lingo va a entender que es una variable y la va a tratar como corresponde. Sintaxis de lingo, recuerden que mínimo máximo es min o max. Después viene el igual, aquí no se escribe el z. Otra regla, ¿cierto? Que se puede factorizar, aquí igual que ustedes pueden usar paréntesis en general del lingo para agrupar cosas. Los el por del coeficiente, ¿cierto? Por la variable siempre se indican, porque si no, Lingo no lo podría entender de otra manera. Los puntos, o sea, las comas decimales son puntos en realidad aquí, ¿cierto? Porque el software norteamericano, eso fíjense bien, sobre todo si copian y pegan, si escriben de repente el problema, por ejemplo, en un Word o algo así, después lo copian y lo pegan acá. Fíjense que los puntos decimales son efectivamente puntos, o sea, porque si no también lo interpreta mal. Y las restricciones y, digamos, todas las ecuaciones, en el fondo, que participan en este modelo, se terminan en punto y coma. Eso es lo que, de la forma de avisarle a Lingo que ahí se acabó la ecuación que le ingresé, ¿ok? Si no lo dejan eso, va a pensar que lo que viene después sigue siendo parte de la misma ecuación, y obviamente no corresponde, pues ahí lo más probable es que les marque un error, pero si no les marca un error, obviamente va a ser también lo peor, sería peor todavía, porque más encima del software intentaría resolver ese nuevo modelo, que en realidad ni siquiera existe. ¿Y qué más? Bueno, eso es el modelo en sí, ¿cierto? Eso es lo que es sintaxis de Lingo, y esto lo habíamos alcanzado a resolver, pues sí, lo habíamos alcanzado a tirarlo. Pero no, habíamos encontrado ahí la sorpresita, ¿cierto? Que queríamos de nuevo empezar a revisar, y aquí es donde ya nos vamos a detener un poco más hoy día, porque además de obviamente leer los números que salen y entender cuál es el problema, también, ¿cierto? La idea con este ejercicio es que busquemos posibles soluciones, tratemos, ¿cierto? De idear de qué manera esto se podría arreglar. Profe, Dime. En el Lingo, recién lo instalé y todo, le pongo que ¿Ya? es demo, ¿cierto? Sin Sí. licencia. Sí. Ya. Y ahí te queda como el que voy a tratar, como, o sea, está colicenciado el mío, pero en realidad con las mismas capacidades, que igual son actas, o sea, 200 y tantas variables, ponte tú, ciento como 500 restricciones, o sea, igual deja bastante, es bastante grande, o sea, en realidad como que modelos industriales no podrías hacer, pero para lo que nosotros vamos a ver, más que está sobrado. Sí, me dice que tiene 300 variables Sí, y ¿viste? restricciones, supongo que es constraint. Constraints, sí. Sí, tiene 150. Está bien Sí, entonces. no, sí, sí es grande, sí, para lo que vamos a ver sobra. Ya. Y, y bueno, al solucionarlo, ¿cierto? Recuerden que para ejecutar el modelo es ese doble círculo rojito ahí concéntrico como con un dardo, que si uno le pone el cursor encima dice solve. Eso, ¿cierto? Lo ejecuta, y ahí tienen que fijarse obviamente primero qué es lo que les sale. Este modelo, como ya lo vimos, ¿cierto? La semana pasada, no tiene solución factible, y a mí por eso me está lanzando obviamente un mensaje de error primero. Pero fíjense si en sus modelos no les lanza otro mensaje de error que son de sintaxis, ¿ok? A ver, voy a
Cerremos esto, pero voy a equivocarme a propósito. Por ejemplo, voy a borrar ese por, ¿ya? Ahí hay un error de sintaxis, porque falta un por. Si lo soluciono, fíjense, dice, error mensaje, vale input, un error de sintaxis. Y les marca, ahí por ejemplo, apenitas, no sé si se ve, pero ahí como hay un sombrerito chiquitito, que le está diciendo, de acuerdo a la sintaxis del Lingo y las reglas que revisa, dónde está, hay algo raro. En este caso, obviamente, el por que yo le borré. Siempre el Lingo les va a ir avisando los errores de sintaxis, así que en eso por lo menos, bueno, pero les avisa errores de sintaxis que sea capaz de reconocer, pues, y no siempre es así. Entonces, una vez que pasen los errores de sintaxis, ¿cierto? Van ahí a resolverlo. Y aquí sí, este modelo, así como está planteado ahora, les tiene que lanzar este mensaje de error, ¿ya? Porque vamos a ir a ver, ¿cierto? Que tiene ahí una restricción en particular que es la que me está complicando la vida. Primer mensaje de error, ¿cierto? Dice, no hay solución factible, ¿ok? Eso quiere decir que independiente de los valores que yo les ponga aquí a las variables, no hay ninguna manera en que todas las restricciones sean satisfechas. Siempre hay por lo menos una que va a quedar siendo no satisfecha. O sea, hay algo aquí que por las, digamos, distintas restricciones, ¿cierto? No hay espacio común para que yo tenga una solución. Ok, aquí se resta un mensaje solamente, así que lo cierran. Le vuelvo a decir, obviamente, aquí un mensaje de error, pero en este caso es una advertencia de que la solución que van a ver, porque Lingo sí les entrega una solución, por supuesto, les dice que podría ser no óptima, que obviamente no es óptima, o infactible. Y también en este caso vamos a ver que es infactible. Pero es cierto, les avisa, o sea, les pone sobre aviso que lo que van a ver en realidad no es la solución óptima del problema. ¿Ok? Y ahí recién, si les deja ver esta ventanita, que cuando lo resuelven, digamos, y el problema es factible y no tiene ningún inconveniente, la primera ventana que les debe aparecer es esta. Y aquí obviamente aparece igual, pero fíjense que acá arriba, en Solver Status, hay información que yo siempre también me tengo que fijar, porque dice estado infactible, ¿ok? Después cuando arreglemos este problema va a decir Global Opt, y eso obviamente es el óptimo global, que es lo que me interesa. Ahora dice infactible, así que saben que la solución que muestra en realidad no cumple algo. Les da el valor de la función objetivo que tiene por el momento. Y también les dice por cuánto es infactible. Y ese numerito por cuánto es infactible también lo vamos a encontrar obviamente en el resto de los datos que están atrás. Porque ese es precisamente el problema que tiene. Vamos a agrandar esto. ¿Se ve de buen tamaño ahí los numeritos? ¿Alcanza a leer bien? Ya. Se ve mejor. En este caso, ¿cierto? Primera cosa que hay que fijarse, ¿cierto? Los valores de las variables, ¿cierto? Son los que están aquí. Como ven, efectivamente, les dio valores de fabricación, por ejemplo, a todas las X. ¿Se ve? Todos los meses fabrican algo. Inventario ocupó solamente el del producto A en el primer mes y los otros 3 no. Pero valores tienen, ¿ya? O sea, hay una solución propuesta, pero es que es infactible. ¿Y por qué es infactible? En realidad viene acá abajo esa otra información. Y aquí obviamente sí, aquí tienen que acordarse bien y cómo interpretar Lingo en particular, porque aquí hay cosas que Lingo muestra de una manera y Excel de otra. Y eso tienen que acordarse cuál es la diferencia entre los dos, porque puede ser medio confuso. Aquí primero, ¿cierto? La primera fila que muestra es la que tiene que ver con la función objetivo, en el orden, ¿cierto? Que nosotros escribimos acá el modelo, como la primera era la función objetivo, así que aquí también, ¿cierto? Esto se refiere a esa función. Pero, correnme acá un poco para que ver todo. Ya. Desde la segunda en adelante, segunda fila en adelante, son las restricciones y están, digamos, en el mismo orden que van apareciendo aquí. Son 9 restricciones, por eso de la 2 a la 10, de la fila 2 a la 10, ¿cierto? Tengo la información que necesito, o sea, o que me habla sobre las restricciones. En particular aquí, fíjense, en realidad las interesantes son las primeras 3,
porque si se fijan desde digamos lo que dentro de las restricciones, desde la cuarta en adelante, todas estas últimas 6 son por igualdades, ¿cierto? Son restricciones que de las demandas, entonces en el fondo son igualdades y por lo tanto, si se fijan aquí, todas estas últimas 6 también están en 0 porque son igualdades y se satisfacen por igualdad. Así que aquí no, esta información no aporta mucho en ese sentido lo que nosotros necesitamos. El problema está en estas 3, entre la segunda y tercera y cuarta fila, que en realidad son estas 3 restricciones. Aquí fíjense que hay un negativo y un positivo, y hay otro que está 0. Lo normal es que aquí el lingo en esta columna siempre debe indicar números positivos, ¿ok? Necesariamente debe indicar números positivos, ya sea en 2 sentidos distintos. Puede ser a veces, en este caso, como son restricciones menores iguales, ¿cierto? En esta ecuación particular, por ejemplo, que es la cuarta, ¿cierto? Dentro de este modelo, me dice, por ejemplo, 800, ¿cierto? Ese 800 lo que significa es que con los valores que ustedes tienen arriba de las variables, si multiplican 4 tercios por x1,3 más x2,3, les va a dar un número que está 800 abajo de los 3000 que tiene aquí al lado derecho. O sea, les da 2200. Este resultado les debe dar 2200. Y eso, 2200 para 3000, les falta cierto 800. Y eso es lo que aparece aquí. Les dice en el fondo, en este caso particular, de esas 3000 horas del mes de agosto, les está diciendo cuánto tiempo les sobró, que fue capacidad no utilizada, en el fondo, ¿cierto? Es simplemente capacidad no utilizada. Si hubiese sido una restricción mayor o igual, acá, ¿cierto? El número igual aparece positivo, ¿ok? Pero representa lo contrario, representa el cuánto se pasaron desde la igualdad, ¿cierto? Digamos, y obviamente, por ejemplo, esto obviamente es solo una suposición, si fuera mayor o igual a 3000, significaría que si ustedes calculan el lado de acá, les va a dar 3800, o sea, están pasados en 3000 de la igualdad. Eso es lo que va diciendo esta columna simplemente. Cuanto abajo o arriba están de la igualdad, dependiendo, ¿cierto?, si la restricción es menor, igual o mayor, igual. Cuando aparece el número negativo, aquí estamos mal. Esto es donde en realidad Lingo, es la forma de Lingo de avisar que tiene una violación de una restricción que no se está cumpliendo en el sentido que la restricción dice, ¿ok? En particular, ¿cierto? Tercera fila es mi segunda restricción y es el mes de julio. Y lo que me está diciendo ese menos 3033, ¿cierto? Punto 3 periódico, es que si yo hago la operación a este lado, que es el consumo de horas, ¿cierto? De la producción de ese mes, del mes de julio, voy a obtener un número que está 3033,3 periódico arriba del 3500 que está acá. O sea, en el fondo me estoy consumiendo 6833,3 horas periódicas y yo tengo disponible solamente 3500. Ahí está la infactibilidad. O sea, el Lingo, de la manera que puede, me avisa que en realidad el problema, digamos, en este modelo en particular, es que estas horas son muy pocas para la demanda que yo estoy teniendo. Recuerden que en este mes, ¿cierto? En julio era donde se me disparaba, ¿cierto? La demanda de A, eran 5000. Y por eso, en el fondo, es que el modelo no alcanza. ¿Y por cuánto no alcanza? Por 3033,3 horas. Que obviamente ustedes eso también lo podrían llevar en el fondo a productos. ¿A cuántos productos significa que están pasados en el fondo? ¿Cómo lo podrían llevar a productos? Particularmente productos de A. Si quisieran saber el equivalente a cuántos productos de A son esas 3033 horas. No es una operación complicada. No busquen más allá de... No busquen en lugares poco explorados. En realidad la respuesta no es tan complicada. ¿Cómo lo podrían hacer?
ideas? No, profe. Estoy tratando de Porque seguir el ¿cuánto hilo. se demora, cuánto se demora cada unidad en ser fabricada? Ah, sí, Era 0,75. se multiplica por 0,75. 3 Casi. cuartos. Era 4/3. Recuerden que eso lo comentamos, que 0,75 es la tasa de producción, que son horas por unidad. Pero unidad por hora es el recíproco, es Ah, 4/3. 1.20 o 4 Claro, tercios. es 1,3 periódico. Ah, Ese ya. en realidad es el 4/3. Por eso mejor usar 4/3. Claro, si dividen el 3033.3 periódico, que obviamente también este es periódico, y lo dividen por el 4/3, les va a decir en realidad, ¿cierto?, cuántas unidades eso significa. Eso podríamos hacer el cálculo en Excel. A ver, veámoslo. Dame un segundo que abra esta cosa. Tiene que ser con Excel, no por ahora. No, sí, es que quiero ir guardando otros cálculos también. Si en realidad lo pueden hacer de otra manera, si en calculadora o algo así también lo pueden sacar. Si es para irlo viendo ahí, porque en realidad vamos a hacer otras modificaciones también y podemos necesitar otros cálculos. Ya. Eran 3033 horas. Ah, pero voy a hacer otra cosa aquí. 3033 horas más 1/3 en realidad para hacerlo con todos los decimales. Esto es lo que actualmente, ¿cierto?, tengo. Cada unidad para mí era 4/3. Entonces, por unidad. Faltante en el fondo. Y esto obviamente si divido esos 3003 por unidad, 2275 unidades, ¿cierto? Y yo tenía, bueno, 5000, ¿cierto? En el fondo. La capacidad que tengo con la respuesta que por el momento me da, ¿cierto?, el software, porque obviamente aquí podrían haber otras modificaciones. Alcanzo a fabricar 2725, pero me están faltando, ¿cierto?, horas para 2275 unidades. Ahí es donde está mi problema. O sea, de las 5000 que hay de demanda, en realidad es demasiado grande. Si esa demanda fuera 2275 más chica, obviamente este problema calzaría justo con lo que tengo. Pueden hacer esa prueba, debería funcionar. A ver, aquí podrían ponerle menos 2275, ¿es cierto? Sí. Veamos si funciona. Global Opt, ¿se fijan? Aquí sí funcionó. Y si vamos particularmente a esa misma restricción, se dan cuenta, ahora quedó en 0. Y está, pero así, justito. Aquí está la solución, pero justita, digamos. Pero es obviamente quitándole demanda, que no es precisamente la gracia, ¿cierto?, lo que a mí me interesaría hacer. Pero ahí tienen, ¿cierto?, que por una parte ven cómo este número que aparece aquí obviamente les está avisando, ¿cierto?, en realidad por cuánto el tamaño en el fondo del problema que tienen. Y también, ¿cierto?, de ahí les empieza a dar la idea de, pucha, ¿qué pueden hacer? O sea, ya saben cuántas horas les faltan y obviamente ahora la pregunta que viene es ¿cómo lo arreglo? ¿Qué puedo hacer, ¿cierto?, si tengo estas condiciones para efectos de, por lo menos, tratar de abastecer de mejor manera esos 5000. Obviamente eso ya implica hacer cambios en sí en el modelo, o sea, de alguna manera ya podemos avanzar horas extra y distintas clases de estrategias para ver qué es lo que finalmente me sirve o qué combinación de medidas, porque a veces y muy frecuentemente más de una medida tiene que ser tomada para que realmente un sistema funcione. Y en este caso, ¿cierto?, tengo ese faltante de horas que de alguna manera debo suplir, algo puedo hacer. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería, por ejemplo, ya se encuentra esta situación y les pasan este problema? ¿No está faltando tiempo para fabricar? ¿Qué solución tendrían ustedes? Puede ser cualquier cosa, si en realidad, como digo, aquí no hay necesariamente una única estrategia buena o una única respuesta buena. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Qué es lo que le probarían primero para ver si funciona?
dedicar más tiempo o aumentar mano de obra para poder producir mejor. De partida, ¿cierto? De esas 3.000, 3.500 Dedico. y 3.000, lo primero que yo podría ver, ¿cierto? Efectivamente, es, pucha, si lo puedo aumentar, pues, ¿y cuánto lo puedo aumentar, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Si, por ejemplo, esta empresa trabaja solamente un turno, podría pensar, a ver, primero horas extra. Si me sirven las horas extras y cuántas horas extra me servirían. ¿Qué podría probar, por ejemplo, si pensar en horas extras? ¿Cuántas? Porque también, ¿cierto? Hora extra tiene un límite legal. Tampoco, ¿cierto? Puedo usar 100% horas extras. No recuerdo particularmente en cuánto es el máximo en No. Chile, pero no es mucho. ¿Cómo? ¿Doble turno sería o no? Claro, Tampoco esa sé. otra opción, ¿cierto? Es duplicar un turno que sea exactamente, en vez de, ¿cierto? Uno, el doble. Y ya podemos, por ejemplo, probar eso. Que, por ejemplo, en vez de estas 3.500 horas que están en julio, pongámosle dos, ¿ya? Los otros meses es un turno, dos turnos, un turno, ¿ya? Y pensar que estas horas son por turno. Si fuera así, veamos qué nos resulta. Ya, funciona. Global óptimo, ¿cierto? Ese sale nuestro costo. Vamos a ver qué nos dice. Ya. Solución, ¿cierto? Bueno, variables tienen sus valores, fabrica de todos los productos todos los meses, guarda un poquito en inventario, ¿cierto? Y solamente ocupa inventario del producto A del mes 1 al 2. Y en términos de las, digamos, restricciones, en particular estas tres son las interesantes. ¿Qué es lo que leen ahí? ¿Cómo se comporta la capacidad? ¿Dónde me sobra ahora y dónde me estoy usándola toda? ¿Cómo se interpretan esos tres valores, digamos, de la columna que es cierto slack o sulfurs? En el número 3 la ocupa toda y en el número ¿Cierto? 4 le sobra mucho, ¿no? Claro, el 3, ¿cierto? La fila 3 es el segundo mes, es la segunda restricción y es lo que pasamos, ¿cierto? Al doble, de hacer un turno completo nuevo, ¿cierto? Y las otras, ¿cierto? La que aparece aquí como fila 2 y fila 4 son los otros meses. Pues la 2 es junio y la 4 es julio. Pero ahora, ¿cierto? Bueno, el tema de agosto, esos 800, ¿cierto? Estaban de antes, pero ahora también, ¿cierto? De hecho, me sobra tiempo en el mes de junio. ¿Es necesariamente bueno eso? ¿Que me sobre tiempo? No. No siempre, ¿cierto? Porque igual, bueno, y de hecho no es poco, es 800 más los 400, 1.267. Y 1.267, digamos, entre eso, dado que, por ejemplo, 2 meses tienen 3.000 digamos, de capacidad, casi la mitad de un mes, digamos, de tiempo no usado. Y eso normalmente, obviamente, a la empresa no le gusta mucho esa idea, ¿cierto? De que sea tanto el tiempo en el fondo que no se utiliza. Ya, o sea, por el lado de la parte de demanda, sí, ya, satisfago la demanda, estoy súper bien con eso. Pero eventualmente, ¿cierto? Si yo tuviera que de alguna manera asumir el costo también y el tiempo, digamos, perdido que tengo, obviamente ahí la cosa quizá ya no, la solución podría tratar yo de hacer algo ligeramente distinto que me trate de ocupar quizás de mejor manera, por ejemplo, el tiempo que tengo. Lo que no quiere decir, obviamente, que el costo vaya a ser mejor. Si de hecho una cosa que hay que fijarse, y podemos guardar esto, vamos a copiar y lo vamos a dejar aquí. Lo pegamos, eliminamos ese punto cero para que lo entiendan. Y lo vamos aquí a poner como plata de partida. Y vamos a escribir aquí opción 1, agregar segundo turno en julio. Ok, esa fue la solución. Vamos a comparar las otras soluciones que demos, pues efectivamente si es más o menos costo, ¿cierto? En general nos interesa encontrar la que minimice costos, pero eso obviamente puede tener más de una forma. Pero esta ya por lo menos funciona. Alcanzamos, ¿cierto?, a tener la demanda, a satisfacer la demanda.
Lo que no se ve quizás tan cómodo es el hecho, ¿cierto?, de que me sobre tanto tiempo, en 2 meses me sobre tanto tiempo. Si no fuera esa solución, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos probar? Profe, disculpe, Dime. que me quedé perdido en... ¿Dónde sacó el 2002 25 y el 2007 75, algo así? 2002 Sí, 75. mira, D en la solución, ¿cierto? Espérate. No quiere pasar Excel, ¿cierto? En la original, cuando digamos, no, pero volví a la otra, la que estaba bien en realidad. Déjame borrar esto. Cuando tenemos la solución que nos falla, ¿cierto? Que no es factible. Aquí, ¿cierto? Cuando voy a ver en la restricción de julio, cuánto tiempo, digamos, me faltó, ¿cierto? Porque eso indica el negativo, que me pasé de largo en el sentido de la restricción. Hay 3033,3 periódicos horas, digamos ahí, ¿cierto? Sí, Esas 3033,3 horas son las que están acá. Y de los coeficientes y del mismo enunciado del problema, yo sé que una unidad en particular se demora, digamos, en ser fabricada 1 hora, 1/3. Son 80 minutos, 1 hora 20, ¿cierto? Que es 1 hora, 3 periódico en el fondo por unidad de A. sí, Si todas las horas que me faltan las divido por la cantidad de tiempo que se demora una unidad, en el fondo hago el equivalente, ¿cierto? En la división de los dos, de cuántas unidades significan esas, digamos, 3.000 horas faltantes, las 3.033 horas faltantes. ya. Y por lo tanto, por el otro lado, ¿cierto? El 2.750 son las 5.000 de demanda que tiene, menos lo que en teoría no alcanzo a fabricar porque me falta el tiempo. Y de ahí, Ya. ¿cierto? Sale que si alcanzo a fabricar 2.725 ese mes, lo que me falta es tiempo para las otras 2.275. Ya, ¿Ok? profe. Ahí De ahí entendí. sale. Ya. Volvamos acá. ¿Qué otra medida podríamos tomar? Una que tratemos de usar quizás de mejor manera esos tiempos perdidos, ¿cierto? Las capacidades, ¿cierto? Del mes de junio y el mes de, bueno, agosto, si es que se pudiera. ¿Cómo ustedes lo harían? ¿Qué podría hacerse ahí para que esto fuera un pelito más, o por lo menos las capacidades, sobre todo, ¿cierto? No me sobraran tanto. Si al final mi problema es, ¿cierto? Que no me sobre tanta capacidad. Cuidando lógicamente también el costo, si también tengo que ver si efectivamente me sale más barato hacer ese cuidado de la capacidad, porque capaz que salga más caro todavía en realidad tratar de usar mejor la capacidad, pues a veces puede perfectamente ser más barato dejar de producir en algún momento. ¿Qué podríamos hacer? Cualquier idea, si en realidad aquí no es precisamente para probar, podemos ir perfectamente probando distintas cosas para ver si uno funciona. ¿Qué les tinca probar? De hecho, hay una solución bien cercana a la que ya propusieron, pero habría solamente que tener ahí un pequeño cuidado en el fondo. Porque, ¿cierto? Se había propuesto hacer un turno completo nuevo, ¿cierto? Pero quizás no necesito un turno completo nuevo, sino que un poco Horas. menos que un turno completo nuevo. Horas extras solamente, ¿cierto? Y ahí probablemente, como en el mes en sí, digamos que obviamente cuando lo aumento solo julio, ¿cierto? Por el doble de turno, ese turno se agotaba. Lo que yo necesito en el fondo aquí es aumentar la capacidad en julio, pero no tanto como para que me ocupe o trate, ¿cierto?, de ocupar toda la capacidad que tenga en junio también, ¿cierto? Y que me lo pase por inventario. ¿Cómo hago eso? En realidad, ¿cierto? Para que se vea más o menos explícito, lo pueden aquí multiplicar como 1, algo.
por ejemplo, si pongo aquí 1,5 y multiplico aquí con 1,5, ¿cierto? En el fondo estoy aumentando en un 50% las horas, las 3.000 y las 3.500. 50% es harto, ¿cierto? Pero no estoy haciendo el turno completo aquí, sino que, entre comillas, podemos decir que el turno, o sea, o agrego medio turno en los 2 meses, ¿cierto? Es como eso lo que estoy haciendo, con el fin de tratar de que estas horas se ocupen mejor. Por último, ¿cierto? Ahí esté más cerca de la utilización completa y aquí obviamente también. Esta historia del mes de agosto puede tener otra solución, que ahí vamos a ver, ¿cierto? Si es que también funciona. Veamos si, en este caso, bueno, ya tengo solución. Veamos qué nos dice el resultado. Primero es 2008,44,446, lo vamos a ir a copiar aquí. ¿Mejora o empeora? Empeora un poquito, ¿cierto? Está ligeramente más arriba que la solución de solamente duplicar, ¿cierto? El turno en el mes de julio. Esta otra de tratar de usar un poquito mejor los turnos da ligeramente más alto, no es precisamente mucho. Y esto es, ¿cierto? Medio turno en los meses de junio y julio. Podemos, de hecho, calcular aquí cuánto más grande es. Bastante poco, ¿cierto? Es casi nada, ¿cierto? Bastante pequeñito, un 0,4% solamente más grande el incremento del costo. Ahí sí. Eso solamente, no es al revés, en realidad aquí necesito ponerle el 1. Ese es el aumento del costo que tengo, 0,417%. Pero dentro de todo, ¿cierto? No es grande, o sea, es prácticamente el mismo costo con quizás que tenemos que revisar, como si anda mejor el uso, digamos, del tiempo o no. La solución, de nuevo, ¿cierto? Fabrica todos los meses, también usa inventario del producto A para pasar al mes del 1 al 2. Y aquí viene las restricciones. Igual me sigue sobrando tiempo, ¿cierto? En mes de junio ocupo todo el mes de julio y en agosto sigo exactamente con la misma sobra. ¿Qué les dice eso? Si la solución es esta, ¿qué les dice? De hecho, me da la impresión de que en la versión anterior, cuando ustedes duplicaban era un número muy similar de horas la que sobraba en el mes de junio, no era muy distinto. Así que en realidad como que no... al aumentar el medio turno en el mes de junio, también igual creé la condición de que tengo demasiadas horas. ¿Qué podrían hacer ahí? Por ejemplo, si tuvieran que cambiar algo con respecto a este modelo y esta es la situación que está ahora, ¿qué podrían cambiar para tratar de ajustar un poco mejor el uso de las horas? ¿Qué pueden probar? Nivelar las horas. ¿Cómo? Dije que habían demasiadas horas que están ¿Cierto? dando. Entonces quizá una Parece, forma de nivelarlas, ¿no? puede ser, ¿cierto? Que, por Profe, ejemplo, pero dime. ¿puede mostrar la gráfica que me estaba mostrando recién? Ajá. Era esto. Ahí en el 2, el 3 y el 4 Sí, representan las horas que quedaron. lo que sobra, lo que en realidad, por ejemplo, el primer mes de las 3.000 horas, no las ocuparon todas, Sobraron. ocupaste Ya, 216,6 menos. Y el ya, mes de agosto, más todavía, te sobraron 800 horas. ya.
Entonces la idea es que ocupemos eso mejor, pues, o sea, si la idea es que estos tres, por ejemplo, si estuvieran los tres en cero, ya eso es como un buen indicador porque en el fondo estás ocupando por lo menos la capacidad de producción bien. Ahora, no siempre eso también te va a dar el costo más bajo. Por eso les decía, a veces realmente lo más barato es que una parte de la fábrica no fabrique en absoluto. Pero ahí obviamente hay otros problemas detrás de eso, pues, o sea, es como que literalmente hay meses que no tienes que trabajo darle a la gente y eso tampoco es precisamente muy bueno, por cierto. Por mucho que a veces Claro. sea caro, en realidad hay que una opción de balancear también la actividad, pues tampoco puedes, hay meses de no hacer nada y otros meses sí hacer cosas. Entonces, ¿cómo podría aquí balancearse un poco mejor por lo menos esa situación? Parece cierto, esto está hecho, ese 2.16, recuerden que sobra por el hecho que estoy considerando un 50% de tiempo más en ese mes. Podría ser, cierto, una opción que en realidad lo pruebe con menos, de que no necesito realmente hacer medio turno más ese mes, sino que quizás con menos cantidad me alcanza. Un cuarto de turno. ¿Cuánto podríamos, por ejemplo, con eso? 25, veamos qué nos dice. Sí. No es factible, ya, no es factible, pero Sí, 1,3. veamos por cuánto no es factible, que eso también es interesante, porque cuando empiezo a hacer cambios así, a veces me dice que no es factible, pero resulta que no es factible por nada, o sea, estás muy cerquita. Fíjate, ahora el problema es precisamente, sigue siendo el mes de julio, pero no por mucho, se fijan, 500 horas, y originalmente en la primera versión que partimos, ¿cierto? Nosotros estábamos con 3.033 horas al debe, y aquí con esta forma solamente estoy debiendo 500 horas, pues eso ya es bastante menos. Así que ya por lo menos estoy más cerca. Ahora, costo, bueno, como está infactible, obviamente no me va a decir el costo ahí. Estoy cerquita, algo puedo hacer, quizás un cambio aquí pequeñito me permitiría llegar a factibilizar. ¿Dónde podría agregar eso? No son muchas más horas que necesitan. Em, Se puede ir probando con 23 Sí, o cosas así. pero habría que, claro, habría que correrlo cada vez. Pero, por ejemplo, podríamos y probarlo, no sé, abajo con por un 30. ¿Dónde? No lo ha cambiado, no, profe. ¿Ese no ¿Qué lo cosa? cambia o no? ¿Cuál? El de abajo que es X del 1,2. Eso no lo cambia. El de ¿Este? 3.500 no es el problema, ¿cierto? O sea, no, aquí, bueno, ahora en esta última solución, aquí fue donde me siguen faltando horas. Ya, pero ese no lo ha Pero, alterado en el sentido de la hora. O sí, igual lo podemos sí, o alterar. sea, ahora está con un 50% más. Por el Ah, momento está con medio turno más. Lo que tenemos que ver, ¿cierto? Bueno, ese medio turno no fue suficiente. Podríamos hacer un poco más, o la otra opción, ¿cierto? Aquí y por un setenta por sería, ciento pues quizás sea mucho. Vayamos un poco menos, a ver si nos da con Sí. 60. No todavía, veamos por cuánto. Por 183 horas. por ahí está Ya, entonces, pues, profe. sí, con 70 probablemente. Ya, 70 funcionó. Nos sobran igual, ahora fíjate, cero aquí, 160. pero sobra 166 horas en la primera parte. Y se le pueden ir Podríamos agregando achicar, Agrega. como decimales. ¿So? claro, y ahí puedes probar, por ejemplo, aquí de nuevo. Ahora sobran 16 horas en el primero. Eso ya está como súper, Eso, mucho más eso es bueno, ¿no? exacto. Eso sí, pues, hay 16 horas de 3.000 horas, en realidad es normal. O sea, si 3.000 horas son mucho, obviamente si hay 16 horas que no puedes programar, en realidad estás como muy cerquita. Así que no es Ahí gran puede, diferencia. puede ser, ¿cierto? 1,18, por ejemplo, como dice Vicente. Claro, también. Si puedes, obviamente, seguir agregando decimales para tratar de dejarlo lo más exacto posible. Y ahí, obviamente, en el fondo, ¿cierto? También aquí, por ejemplo, hagámoslo con eso. 20% más el primer mes, que es como un sobretiempo normal. Y aquí es casi 3/4 de turno, ¿cierto? Lo que agregaste.
con esa solución, veamos cuánto nos da de valor objetivo. Copiémoslo acá para comparar. Va. Ah, ahí sí. Subió, de hecho, bajó desde la segunda opción, pero subió con respecto a la primera. Y esto es cierto, 20% en junio y 70% más en julio. Aquí con respecto a la solución más barata por ahora, ¿cierto? Esto es un 2,5 menos, es un 0,2% menor. Eso, es un 0,25% más alto el costo, igual, súper poco significativo en general, pues está bastante bien ajustado el costo. Aquí es cierto que es muy difícil de repente llegar a un costo menor o de repente un costo igual o algo por el estilo, pero una diferencia de esa magnitud, pero considerando que sí estás haciendo a toda la gente trabajar más parejo y toda la historia, en realidad no es como una mala solución. Ya, por ahí, ¿cierto? Estamos como bien. Tenemos por lo menos buenas soluciones para efectos de que alcancemos. O sea, de partida ahora alcanzamos a producir las 5.000 unidades, ¿cierto? Y no nos están sobrando muchas horas, ¿cierto? En los 2 meses que estamos fabricando esas 5.000 unidades, que en realidad son el tema. Ahí es donde, ¿cierto? Tenemos el problema. Pero vamos a hacer otro cambio antes de... Ok, esas dos se comportan súper bien, pero ¿qué, por ejemplo, podría hacer con estas 800? ¿Cierto? Estamos hablando que en realidad es agosto, es capacidad, ¿cierto?, de un mes futuro. Pero ahí, si yo, por ejemplo, si me diera la oportunidad, de alguna manera negocio con mi cliente, ¿cierto? Y le pregunto si acaso puedo entregar en el fondo parte de lo que me pidió en el futuro, ¿cierto? ¿Cómo yo podría modelar eso para ocupar esas 800 horas, lógicamente, en entregar parte de esos 5.000, ¿cierto? De lo que yo tenía aquí, ocuparlos en realidad, o sea, fabricarlos en el mes de agosto y entregárselos en el mes de agosto, digamos, pero que el modelo me reconozca que puedo ocupar para esos 5.000 la capacidad que tengo en realidad disponible un mes después. ¿Cómo tendría que modificar el modelo? ¿Qué le puedo hacer para que me represente esa situación? No entendí. Ya. Es Yo para en tampoco, realidad, profe. ¿sí? Ya, cierto. Tengo, a ver, vamos a la tabla original. Ya, ¿cierto? Mi demanda es 505.750, ¿ya? Ok, y la demanda B obviamente aquí no nos molesta mucho. En el caso, ¿cierto? El problema que tenemos en general, la base, es que estas 3.500 horas en julio son muy pocas para obviamente la demanda de 5.000 y las 3.000 que tengo en junio, si bien me ayudan en algo a la demanda de julio, ¿cierto? Porque obviamente esas 3.000 horas son más que suficientes para la demanda del mismo mes, por lo tanto me sobra tiempo desde un principio y ese tiempo es lo que ocupa también digamos, el modelo para pasar parte de la producción a julio para satisfacer los 5.000. Pero aún así, en realidad, ¿cierto? Ahí yo me estoy quedando corto. Ese es el problema. Todavía, ¿cierto? Me sobra, digamos, o sea, tengo demasiada demanda en ese mes. Entonces, una opción de que, de hecho, muchas empresas también optan por eso y que ahora también este mismo caso que les decía hace un rato del tema de salud, porque hoy en día las empresas están vendiendo producción que en realidad van a fabricar en varios meses más, pues, si la están vendiendo hoy, los cosas, de hecho, por ejemplo, salió un caso creo que era para Estados Unidos, que también estaban pidiendo respiradores mecánicos como locos, y obviamente los proveedores ya no tienen capacidad,
Y un proveedor en particular decía que por lo menos ellos los pedidos, ok, se los están aceptando y toda la historia, pero no tienen ninguna posibilidad de fabricar un respirador hasta antes de septiembre, porque hasta agosto tienen todo ocupado y todo programado y vendido. Recién en septiembre van a poder empezar a hacer lo que les están pidiendo. Y eso, cierto, siempre es una opción cuando tú tienes problemas, digamos, de capacidad, ¿cierto? O exceso de demanda, es tratar de convencer a tu cliente que puedes, por lo menos parte de tu producción, abastecérsela de manera atrasada. Y eso en este caso sería que, dado que en agosto, ¿cierto? Con esta demanda de A y B, yo sé que me sobran 800 horas en ese mes, ¿cierto? De las 3.800 que no ocupo. Entonces, lo que podría tratar de hacer es que con esas 800 horas, yo en realidad fabrique producto A, pero que fabrique producto A no para estos 750, sino para satisfacer estos 5.000. Y los entrego tarde simplemente. Por eso le convenzo al cliente de que parte de esos 5.000 se los voy a entregar en realidad en agosto, porque ahí es donde tengo un poco de capacidad libre. Ahora, ¿cuánto alcanzo a hacer? Esa otra historia, ¿cierto? Y eso el modelo me lo puede dar. Aunque también aquí al ojo, ¿cierto? Se podría en cierta medida calcular aproximadamente esas 800 horas, ¿cierto? ¿Cuánto significa? Entonces la pregunta era, ¿cierto? Digamos, en este modelo, y de hecho podemos volver al modelo original, porque necesitamos, ¿cierto? Llevarlo al límite. En este modelo, ¿cómo lo modifico para que me permita eso? Que con capacidad, ¿cierto? Del mes de agosto, yo pueda hacer fabricación, ¿cierto? Para esos 5.000, que me ayuden a satisfacer esos 5.000, aunque sea tarde. No es tan complicado como piensan. En realidad la pista, ¿cierto? Va por el lado un poco del inventario, pero, ¿cierto? Mi inventario, por lo menos tradicional, siempre funciona como hacia el futuro. O sea, yo fabrico hoy para usar digamos, mañana. En este caso es como un inventario inverso, de hecho, lo que hay. ¿Cómo lo podría hacer, cierto? Les doy una pista, ¿cierto? Con una variable que agreguen, pero en dos lugares específicos, ustedes crean el efecto que necesitan de usar ese tiempo, digamos, poder usar la capacidad del mes de agosto para satisfacer demandas del mes de julio. ¿Cómo les podríamos hacer? ¿Qué les tinca? Profe, pero ¿cómo? ¿Sacar de agosto para darle a julio? A ¿Sí? fabricar Por eso. primero lo de julio y después dejarlo atrasado lo de agosto. Eso dijo, ¿cierto? Por ejemplo, por el tema No, de la no, hora. no, por eso, pero es ocupar las horas de agosto y ocuparlas en agosto. Si lo que digo es que tú convences al cliente a que te acepte que parte de esos 5.000 no se los vas a poder dar en julio, sino que se los vas a entregar en agosto. Ah, y entonces lo que queda de agosto también lo va a entregar atrasado al otro cliente. Porque No, va a tener porque de que hecho cumplir. la idea, no, la idea, ¿cierto?, es hacerlo de modo tal que las demandas de agosto sí se satisfagan normal. Los 750 que están ahí, de todos modos los vas a cumplir. La idea es que lo que te sobra te ayude a los 5.000 y Entiendo. poder negociar justo esa diferencia nomás, que te acepte entregar una parte atrasada. Ah, ya Dado, entendí, como producir lo de julio en agosto. una parte, claro. Lo que te falta, como lo que te faltó por producir en julio de ese mismo O pedido. sea, teníamos 800 horas de sobra en el fondo en agosto. O sea, la idea es ocupar esas 800 horas y no más para entregar o bien para entregar esa La parte por lo menos producción atrasada. durante julio, ocuparla esas 800 en agosto. O sea, Eso. no, producir en agosto, digamos, Los de julio. producto que en realidad deberías haber hecho en julio, pero no tenías las horas. Sí, sí Por entiendo. eso estaba hablando de crear otra variable que le daría Sí, como esa, esa función.
Claro, como de, y eso obviamente de aquí res- se puede hacer a través de otra variable, que es permitir el uso del futuro al pasado, entre comillas. Eso es lo que necesitamos hacer. ya, Entiendo, súper pero ¿cómo se aplicaría, profe? Ya, por eso les daba la pista que es muy, muy cercano, ¿cierto?, a cómo funcionan las variables de inventario. Porque el inventario, ¿cierto?, lo que hace es recoger, por ejemplo, en este caso, recoge producción del mes de junio y la pone a disposición en el mes de julio. Lo que yo necesito es hacer algo que me recoja producción en el mes de agosto y me lo deje disponible en julio, pero matemáticamente solamente. O sea, yo sé que en el fondo eso no es posible, no puedo llevar el punto pasado, pero es reconocer numéricamente que eso que es de agosto en realidad lo puedo ocupar para la demanda del mes anterior. ¿Se entiende? Sí, pero ¿cómo aplicarlo? Eso me gustaría Si no saber. es tan complicado. Piénsenlo, si no está un poco a la vista, supongo, es un poco la misma estructura que sigo con las variables de inventario. La diferencia es que no sigue la lógica de recoger en un mes y dejar en el siguiente, sino que recojo en el siguiente, obviamente para un mes anterior. como restar en uno y sumar en otro. No es necesario restar, en realidad se puede hacer también, o sea, en realidad tienes que seguir, como te digo, la estructura muy similar a lo que ya está. La diferencia, lo que cambia, lo que te permite hacer ese efecto es solamente la posición en la que va la variable. Ideas, ideas. ¿No? No, profe, yo. Mira, ya. Voy a hacer la mitad del trabajo. Esta, digamos, ¿cierto? Aquí tengo ecuación esta, a ver, vamos a escribirlas acá al lado. Uy, esto representa junio, ¿cierto? Esto representa julio, representa agosto. ¿Ya? En agosto, ¿cierto? Esto para mí es la fuente de productos en el fondo que yo tengo para satisfacer los 750 de demanda de ese mes, ¿cierto? En Sí, particular, a mí lo que me interesa, ¿cierto? En este caso es que esto, el X13, que es cuánto fabrico de A en el mes 3, en ese momento, esa capacidad de producción que tengo ahí del producto A, yo la ocupe, ¿cierto? Para estos 5.000. Entonces, esta capacidad de producción yo la puedo ocupar y la debo ocupar a los 750 que sí son de ese mes, pero además de eso, vamos a usar una letra diferente aquí, hay una parte que yo puedo recoger en una variable, que es lo que me sobra en el fondo del total que podría ser dadas las horas disponibles que tengo, y esta variable es la que me va a recoger esas unidades que yo puedo suministrar, ¿cierto?, de manera tardía. Pero ahora esta variable la tengo que escribir en otra parte también para que realmente reconozca que me ayuda a satisfacer los 5.000 anteriores. ¿Y dónde va esa variable? Necesito dejarla como producto disponible, ¿cierto? En el fondo. Pero ¿dónde la dejo y cómo la dejo? Recuerden cómo funcionan las restricciones en sí de, digamos, porque estas ecuaciones tienen esa forma, ¿cierto? Porque los lados izquierdos yo les decía
que son mis fuentes de producto, todos mis orígenes posibles de producto, y los lados derechos aquí son los usos de esos productos, ya sea en demanda directa o en inventario. Por ahí va la cosa. Esta variable yo la debo dejar, pues aquí estoy recogiendo producto, pero ahora debo dejar ese producto en alguna parte para que funcione. ¿Dónde lo dejo? Si queda como en el mes de julio, Sí, en I11 aquí está. más ¿Ya? X12, si le suma ese I ahí, ¿Eso? sí, Exactamente, pues eso es lo que hay que hacer. En este caso, ¿cierto? Recojo en el futuro, entre comillas, y matemáticamente se lo dejo disponible en el mes de julio para que lo considere como parte, digamos, de la capacidad que tengo para satisfacer esos 5.000. Entonces ahora estos 5.000 lo puedo satisfacer con producción del mes o del mes anterior, ¿cierto? O también del mes siguiente, pero obviamente con atraso, necesariamente, ¿cierto? Con atraso. De esa manera se hace. Y en particular, ¿cierto? Esta forma de modelar inventario, digamos, es como raro, ¿cierto? Porque el inventario normalmente uno lo piensa hacia el futuro y casi siempre esa es su función, o sea, fabrico hoy para guardar para el futuro. Pero cuando tengo muchas veces, como les decía, o sea, problemas de sobredemanda, es como súper normal también permitir esto, o sea, que también tengo que modelar en el fondo la posibilidad de que con inventario futuro yo satisfago la demanda que estoy teniendo actualmente. Y eso me permite en realidad también programar eso, o sea, hacia adelante, por ejemplo, cuántos meses más voy a necesitar para satisfacer lo que hoy me están pidiendo, lo puedo definir también a través de esto. Y eso también obviamente les da la información que necesitan para saber para cuándo me comprometo, porque esa es la otra historia, ¿cierto? En realidad yo también debo saber bien con todo lo que ya me comprometí, cuándo realmente voy a estar libre para poder aceptar más pedidos, o si acepto un pedido, poder decirle a ese cliente cuándo realmente se lo voy a surtir. De esta manera, ¿cierto? Sí, ayudo, digamos, y uso esos 800 que me sobraban para los 5.000. Ahora, recuerden que en la primera versión, ¿cierto? Que vimos del problema, cuando el original, ¿cierto? Nos faltaban 3.033,3 horas periódicos, ¿cierto? Y obviamente aquí teníamos solamente 800 disponibles. Así que obviamente esta solución no debería ser tampoco factible por ahora, porque con 800 horas no voy a tapar toda la falta que tenía en julio, pero sí obviamente me va a bajar. Y eso es lo que necesito saber ahora. ¿Cuánto me rebaja? Para efectos, ¿cierto? De ahora, ¿cierto? Empezar a ver cómo modifico de nuevo el modelo, pero con esta posibilidad, ¿cierto? De satisfacer y usar realmente esa capacidad ociosa que yo tenía en el futuro. Así que ahora sí, resolvemos. No es factible, por supuesto, era esperable. La demanda fija en 2.233. Cierro. Vamos a seleccionar esto. 16. ¿Y qué pasa ahora con las capacidades de los 3 meses? ¿Cómo se me comportan mis capacidades ahora? Se pasó en hora. Sí, pero ¿en cuál? ¿En cuál en me pasé julio. ahora? Es de julio. Que era lo esperable, ¿cierto? Que en realidad yo nunca o sea, como le quité todas las horas extra y cualquier otro arreglo que habíamos hecho antes, solamente estoy permitiendo en el fondo usar las horas, ¿cierto? De junio de partida, que obviamente siempre lo estaba haciendo, más las horas de agosto para satisfacer demanda de julio. Ahora, en esta situación, ¿cierto? De nuevo, puedo tratar de arreglar, ¿cierto? El tema particular de julio, pero ya, ¿cierto? Tengo
exactamente las 800 horas menos, ¿cierto? Ahora me ocupo las 800 que me sobraban, me las ocupo completamente y ahora tengo por lo menos, mi problema es más chico. Ahora, ¿cierto? En realidad tengo solo 2200 horas faltantes y por lo tanto tengo que ver de qué manera, ¿cierto? Qué cambio le hago ahora al modelo para que esto obviamente se satisfaga de mejor manera y obviamente llegue a la factibilidad. Fíjese que acá arriba se les agregó i como variable y son 600 unidades en el fondo. De las 5000, ¿cierto? Hay 600 unidades que ustedes ahí le pueden decir a su cliente que se las van a surtir después. No es necesariamente, ¿cierto? Como malo, porque dentro de todo 5000 unidades, lo más probable es, ¿cierto? Que el cliente no se las consuma tampoco en un mes. Entonces, es muy posible que sí les acepte esa pequeña diferencia. El tema es, quería ver el costo. Pero aquí no se puede calcular el costo porque era infactible. El tema es, ya, voy a permitir atrasarme con parte de la producción. Ahora de nuevo, ¿cómo puedo modificar esto? Para efectos, ¿cierto? De que sí me alcance las horas que tengo, o por cosas, modificando obviamente un poco el problema, pero ¿cómo lo modifico, ¿cierto? Para tratar de alcanzar ahora sí a las 5000. ¿Qué harían ustedes? Ya vimos un poco las tipos de soluciones que podíamos optar. Hay que probar más o menos lo mismo, pero ya sabemos que no necesitamos tanto, ¿cierto? Estamos ocupando menos de lo que estamos ocupando en la versión anterior. ¿Alguien se acuerda cuánto es el máximo legal de sobretiempo en Chile? Yo creo que me suena que es como un 20%, me da la impresión. ¿Qué podríamos hacer aquí? Piensa en las mismas opciones, pero aquí obviamente no necesitamos hacer cambios tan gigantes como los que hicimos anteriormente. Y si le pone 20% más a junio y agosto, Ya, probemos eso, ¿cierto? Ahora aumentamos aquí, igual como lo hemos hecho antes, 1.2 por 1.2, ¿cierto? Y me comí un 0, no, estoy bien. Ya, solo 20% más de tiempo extra en los 2 meses, junio, julio, más obviamente la posibilidad de atrasarme un poco en la producción, ¿cierto? Y traerla para atrás. Vamos a ver, todavía no es factible, pero vamos a ver por cuánto, porque eso obviamente es importante. Ya, 933 horas. Teníamos ciertas 2200 que nos estaban faltando, 2233 y ahora 933. Todavía 900 es como harto en relación a 2000 y tantos, profe, ¿cierto? Es como con 40%, ¿sí? si le sumamos horas a agosto, se sube Ya, o sea, bajan las horas de julio, ¿no? o sea, debería, ¿sí? Si por ejemplo también permitimos sobretiempo, ¿cierto? En agosto, pero eso también lógicamente nos va a producir más unidades atrasadas, pero, ¿cierto? Estoy un poco más parejo. Estoy usando el total sobre tiempo los 3 meses que tengo. Veamos cuánto nos resulta esto. Todavía no es factible, pero vamos a ver por cuánto. Ya, aquí estoy bastante más cerquita en realidad. Estoy a 333 horas solamente, ¿cierto? Ya va de 900 y tantas a 300 y tantas. Sí, estoy súper cerca. Así que ya no queda mucho, ¿cierto? Aquí probablemente un cambio pequeñito dentro del modelo me podría permitir hacer el problema. O sea, y eso otro. Veamos aquí. Fíjense que obviamente aquí las capacidades de los otros 2 meses están totalmente ocupadas y obviamente julio está sobreocupado. Así que no tengo por ahora posibilidades de hacer algún cambio en ese sentido. Pero ¿qué podrían hacer ustedes? También aquí hay muchos temas de gestión, o sea, en el fondo tienen que decidir
¿qué hacen, ¿no es cierto? En el fondo, y es como más muchas veces política de la empresa que solamente una cuestión matemática. ¿Cómo lo ajusto en el fondo? ¿Qué podríamos hacer? Puede ser, por cierto, también un pelito más de hora extra o alguna cosa. O sea, aquí hay como 1000 cosas que hacer. De hecho, a ver, eso era 333, ¿cierto? Coma 3. A ver, vamos a ver otra cosa. Era 333 más un tercio. Eso era, ¿cierto? Las horas que me faltaban. Y esto lo divido por esto. Para saber, estamos hablando de 250 unidades. Solamente de las 5000 ahora y solamente capacidad de 250 unidades lo que les está haciendo el problema. ¿Qué solución ustedes verían ahí? Me perdí, profe, disculpe. ¿Qué es lo que dijo de último? Ya. Cuando sacó el Quieto. 1 por 3. Este es cierto, las 333,3 horas era lo que ahora nos está faltando. Vamos acá a ver. Close. Aquí, ¿cierto? En julio todavía me faltan 333,3 horas periódico, digamos, para satisfacer la demanda, los 5000. Pero, ¿cierto? Esas 333,3 horas es el equivalente a la fabricación de 250 unidades. Entonces, estoy hablando, y no necesariamente directamente con el modelo, sino que piénsenlo en general, ¿cómo podrían arreglar ese problema en particular? Porque por acá, ya si el límite legal es un 20% de tiempo extra, ya no pueden hacer mucho ahí. Están también considerando pedidos atrasados, también están considerando. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer aquí? Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de junio, julio, agosto. ¿Cuál podría ser otra solución? ¿Agregar otro mes? ¿O no? ¿Cierto? Podría haber sido que en el momento que ustedes aquí están planificando, y obviamente esto no lo van a estar haciendo, no sé, pues justo en mayo, a fines de mayo, ¿cierto? Normalmente uno planifica con un poco de anticipación, pero y aunque estuvieran en ese momento, ¿cierto? Una opción que tienen, que podría ser perfectamente así, es saber, ok, mira, este pico va a venir en el mes de julio, chuta, no voy a alcanzar a producir ni siquiera tomando todas estas medidas. Otra opción puede ser efectivamente que tú aquí concibas el hecho de que de antes, de que cuando partas este periodo de planificación tengas por lo menos 250 unidades disponibles del mes anterior. Y eso lo podrías poner aquí, tal cual. Entonces, si tú sabes que de mayo te puedes traer 250 unidades a este periodo de planificación, aquí probablemente no funciona. Vamos a ver cuánta diferencia costo nos hace, sí, porque obviamente es todo un tema el costo. Compararlo acá. Y fíjense, incluso bajó. Opción 4, de hecho es la más barata. Y esto es esto sobre esto, 97% del costo anterior. Y esto es obviamente traer, por una parte, 20% extra todos los meses, más pedidos atrasados y más 250 unidades de partida. Y eso te permite, vamos a ver el uso de recursos también. Vamos a ver cómo quedamos. Profe, el hecho de que sean 250 unidades de partida no es lo que quedó del otro mes. ¿Cómo? Lo que puso recién en el Excel. Cuando dice que Esta, aplica el 20% del mes de mayo y sí. la otra. Ah, no, es 20% de sobretiempo en los meses de junio, julio, agosto.
Ah, ya, ya. Ah, ya. Todos los Ahora, meses, sí, los 3 meses de planificación, ah, esto, ya, ese ya entendí. 20%. Además de eso, 2.50 de mayo. pedido atrasado, y eso, claro, y como eso tampoco te lo solucionan, pues obviamente saber que tienes que entrar desde antes con 250 unidades en inventario, que no es la gran cosa, de hecho, porque si vemos los resultados, vamos a ver si no, este era la solución. Si esta era la solución. Fíjate que aquí en inventario, por ejemplo, del mes 1 al 2 pasa 1.700. Entonces, no es como 200 y tantas en inventario, 250, como que no es, al parecer, gran cosa para la capacidad de la planta. Así que muy probablemente si lo tengas disponible, digamos, los meses anteriores. Eh, pero digamos, por ejemplo, obviamente esto también tiene una buena dosis de arte, ¿cierto? Pero es, por ejemplo, formas en que ustedes cuando tienen un ejercicio de esto, un problema de esto, y el problema no les da lo que necesitan, pueden ir obviamente testeando esta clase de cosas y pueden testear otras. O sea, en este caso, ¿cierto? Es solamente lo que ahora vimos particularmente que podrían haber sido medidas que tomáramos, ¿cierto? Por el dado el problema que teníamos, pero obviamente pueden haber otras medidas, depende en particular del problema que ustedes estén tratando, ¿cierto? Qué cosas y también de las reglas también que hayan, obviamente, hay muchas cosas pueden hacerse de manera diferente, pero de esa manera, en el fondo, uno espera solucionar a veces los problemas de planificación de la producción. Fíjense en esto ahora, cómo funcionamos, cómo quedamos con el uso de los recursos, Todo perfecto. ¿cierto? Todas las El, horas el- están ocupadas, ¿y incluso qué están representaría ocupadas el con uno, tiempo profe? extra. Arriba, Sí, sí. es la función objetivo, nada. En este caso particular, siempre, digamos, se calcula porque aquí, digamos, el simplex, el método, usa una variable auxiliar para poder hacer los cálculos, pero en sí el uno no significa nada. Ah, Entonces es ya. como No es redundante. otro mes. No, no, de Ya. hecho es como, básicamente te dice que si puedes reducir la función objetivo en uno, la reduces en uno, es como súper tonto. Literalmente es eso lo que dice, se autorreferencia. Lo que sí, por ejemplo, en los otros casos, los precios duales, ahí sí ese tema es importante, sobre todo estos otros dos. ¿Se recuerdan bien eso? De los costos reducidos y los precios duales, qué cosas significaban, No, profe. Yo no. ¿No me ¿no? explico? No. ¿No? Ya, lo Tampoco. repasamos entonces, aprovechamos el tiempo que nos queda para repasar también las otras cosas. Y ahora que llegamos a esto, también me interesa ver el tema de los rangos, dónde se ven aquí los rangos, ¿ok? Porque también esa información que les puede servir. Pero dudas de esto por el momento, antes de ir a ver las otras partes de la información extra que yo puedo sacar de aquí. ¿Alguna duda sobre el problema y qué sé yo? Yo tengo una Ahora, duda, profe. dime. ¿Qué otro método hubiera utilizado usted, aparte de los que usó como para poder llegar a esos números que se representan? Mira, hay ¿O era otra el más cosa óptimo? que sí, mira, de hecho aquí el tema, en realidad esto como todas las medidas que tomamos son como medidas de corto plazo. Siempre el hacer más horas extra o permitir pedidos atrasados son como lo que tú harías cuando estáis como ya encima y no tenías realmente de dónde sacar más conejos del sombrero para satisfacer la demanda. Es como lo mínimo, digamos, que uno puede hacer si es que no tienes más posibilidades en el fondo de modificar alguna otra cosa. Pero en este caso, sí, digamos, o sea, pensando en el problema más industrial, si yo viera que tengo un problema de esta naturaleza, hay como otras dos opciones que en el fondo nosotros no contemplamos y que podrían perfectamente considerarse en algún momento. La más simple, que en el caso, ¿cierto? Que cuando yo tengo, por ejemplo, si mi demanda todo el año en realidad es como súper pareja y siempre tengo esos como 500, 700, 1000 y no me salgo de ahí, y tengo un mes que se dispara mucho, por una parte es, obviamente, hay como varias opciones. Una, de que yo efectivamente empiece a planificar con periodos más largos.
porque en este caso, por ejemplo, si hubiese planificado 4 meses, sí me hubiera dado cuenta que en realidad necesito traer de como más tiempo antes el inventario, particularmente por el pic de producción en el fondo. Yo sé que tengo que planificar más meses, aunque siempre planifique quizás de a 3. En este caso yo sé que tengo que planificar más meses porque resulta que por ese pic no me alcanza con mi planificación de 3 meses. Ya esa es una cosa. Otro problema puede ser, otra solución, sería que muchas empresas también lo hacen, que dado que tienes un pic tan marcado en el fondo, es literalmente subcontratar, y ni siquiera que sean horas tuyas, sino que mandar a hacer productos para, digamos, esos 5.000 ¿Terceros? y parte de los satisface, claro, a terceros, y lo mandas a hacer o a comprar afuera simplemente con tus especificaciones, pero obviamente no es hora tuya. Y también te podría servir esa solución. Y la otra, que ya también depende un poco, obviamente, de lo que pase los demás meses, que en realidad es como la solución de largo plazo, aunque aquí obviamente nosotros no probamos directamente eso, pero de hecho podemos volver al modelo original para que vean que en realidad es bien dramático el efecto, es trabajar en el tiempo de proceso que en el fondo yo tengo. ¿Por qué? ¿Cierto? Los tiempos de proceso aquí para mí son los coeficientes que están en esta ecuación, por ejemplo, 4/3, ¿cierto? Y 1. Si yo en una situación así encuentro, por ejemplo, la forma de que en vez de demorarme 4/3 horas, ¿cierto? Que es 1 hora 20 minutos para ese producto, encontrar la forma, por ejemplo, de demorarme 1 hora, obviamente que ahí mi capacidad de producción se aumenta mucho. Y ese cambio, obviamente, muchas veces pasa por cosas más de largo plazo, que eventualmente tiene que ver con cambiar el diseño del producto o bien cambiar, organizar la producción de una manera distinta. Perfectamente puede ser eso. Y a veces son las dos cosas juntas, porque por ejemplo, cuando tú armas un producto, obviamente un producto siempre se fabrica en una determinada secuencia. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay montajes del producto, el grado de paralelismo que ocupes tú en las actividades te termina dependiendo o dando, ¿cierto? En el fondo, cuánto te demoras por producto. Pero en este caso particular, 1 hora 20, ok, si tú encuentras cómo hacer operaciones dentro de ese producto, hacerlas antes o hacerlas en paralelo, digamos, y después ensamblar o cosas por el estilo, y eso que puede pasar también, ¿cierto?, por cambiar el diseño del producto, podrías perfectamente también con las horas que tenías originalmente, obviamente, sin hacer tanto escándalo, ni pedido atrasado, ni ninguna cosa, a veces solamente bajando el tiempo tú alcanzas a cumplir. Y O sea, normalmente sería sano que en las empresas primero se cuestionaran, ok, primero puedo bajar mi tiempo de producción de mis productos, porque si puedo, ya mi problema se alivian harto, po. replanificar, por ejemplo, una línea. Eso sería un ejemplo. Claro, Pero claro, ahí reorganizar dependería mucho la... del rubro en ese Sí, caso, sí. porque quizás hay procesos, quizás hay líneas de productos que por cosa lógica Ujú. necesitan un cierto tiempo. Claro, no Pero sé, hay ahí productos dependería, que tú no claro. puedes, claro, hay productos que tú no puedes mucho alterar el cuánto se demoran en fabricar. Pero hay otras cosas que sí son puro tema de montaje y de orden de montaje, pues de cómo lo diseñas en el fondo el producto para después ser armado. Y eso sí, obviamente, te puede efectivamente acelerar un poco el proceso. No es siempre, no pilla así, o sea, no vas a reducir de 1 hora 20 a 30 minutos. De repente incluso se puede en todo caso, pero muchas veces puedes limar pequeños minutos, pues, y pasas de 1 hora 20 a 1 hora 10, pues te creo que esos 10 minutos te van a ayudar harto en esta solución, pues. Y puede ser que con esa hora 10 ya no necesites, por ejemplo, los 250 de inventario inicial. De hecho, podríamos hacer la prueba. Esto, 1 hora 10, ¿cuánto es eso menos? Estoy pensando, son 10 minutos en horas tensión 10 es un sexto. Tendríamos que quitarle un sexto a esto. Vamos a hacer eso. A los coeficientes. Un sexto de hora son 10 minutos. Se le estamos quitando 10 minutos al coeficiente del producto 1 solamente.
Vamos a ver cuánto. Y le voy a quitar los 250 originales, ¿ya? Que eran, ¿cierto?, lo que veníamos arrastrando de antes. Veamos si es que tiene solución. Tiene, de hecho. Y fíjense, hasta te sobra 708 horas en la primera. Y estoy pasando 1300 ahí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? De hecho, aquí hay cosas que ya ni siquiera necesitas. Si es más barato eso, a ver si evito usar hora atrasada, probablemente esto ya no es factible porque son muchas. Claro, pero ¿por cuánto? 816 y me sobra 1500. Es que me sobran muchas horas porque estoy ocupando muchas horas antes. Pero... Dejémoslo con esto. $283,683, claro, volvemos casi al problema original. Pero ahora, viste, te sobran horas aquí. De hecho, podrías reducir esta cantidad, digamos, y no es problema. Pero te das cuenta, y Ah, esos son 10 minutos, te solucionaron uno de los problemas que había desde antes. sí, Entonces, y eso, pero esas clases de intervenciones normalmente requieren más planificación, pues, porque realmente tienes que analizar la fábrica en sí y reorganizar como más cosas. Pero para que quede el efecto permanente y en el que es un efecto que siempre te va a aumentar la capacidad de producción, porque aunque sigas teniendo las mismas 3000, 3500 y 3000 horas, en realidad alcanzas a hacer mucho más en ese plazo. Entonces, obviamente, es aumentar tu capacidad de producción sin aumentarla en el fondo, porque se está manteniendo las horas, pero sí está siendo más eficiente en su uso. sí. Y Y en ese ahí, caso, profe, agregar tecnología, aunque igual de hecho, no es mucho el caso por el tema del poco trabajo y eso, pero eso sí aumentaría obviamente el tema en la producción sí, del sí, de ensamblaje y hecho. cosas así. Sí, sin duda. De hecho, muchas veces, mucho de la automatización pasa por eso. O sea, cuando llegas a estas situaciones y te das cuenta que, por ejemplo, que si no fuera 5000 solamente el problema de ahora, sino que fuera una cuestión como constantemente no tienes de qué manera satisfacer la demanda y estás como muchos meses atrasado, en esos casos, por ejemplo, sí, o sea, y ahí empiezas a ver tecnologías que ya son mucho más radicales en el fondo, pues, o sea, realmente de mayor automatización o también, por ejemplo, en este caso, si era solo un turno, no te consideran un turno completo más, pero eso no es cambiar tecnología. Y casi siempre las empresas, obviamente, optan por las cosas que son más rápidas, que una misma máquina va a usarla más tiempo, pero no necesariamente sea lo óptimo o lo más sostenible. Y ahí, obviamente, la automatización puede ayudar bastante en que mantengas en el tiempo, en el fondo, el efecto. Porque es una forma, digamos, de aumentar realmente tu capacidad de manera permanente, sin estar aumentando las horas. ¿Sí? Pero eso, ¿se recomienda eso, profe, generalmente? Por tanto desempleo que existe ahora. Bueno, con lo que pasa ahora igual, ¿no? Sí, pues, Sí. sí, esa en realidad es la otra parte, Es pues como sí, en realidad esto es todo como el es, contra, como la claro, contra esto, de agregar tecnología generalmente a los procesos. ajá, Mm. pero sabes que igual muchas veces también, por otra parte, por ejemplo, si logras por tecnología hacer que el proceso sea más eficiente y ocupar más de esa hora, digamos, y generas más producción, igual en el fondo necesitas puestos, pero quizás en otra parte de la empresa, pues no necesitas ya quizás gente directamente en la planta, pero vas a necesitar más gente en logística porque produces quizás el doble y necesitas más gente en bodega y otras cosas. No necesariamente te implica menos gente siempre, pero sí quizás más producción y puedes también generar más utilidades en la empresa. Depende, siempre depende, como todo un conjunto de cosas que simultáneamente se dan en el fondo y que hay muchas empresas que han automatizado en el fondo y que no necesariamente han implicado despidos, pues, sino que reubicar a la gente en otras funciones porque ahora les queda tiempo para otra clase de cosas o hay otros tipos de demanda, digamos, surgen otros tipos de necesidades por el hecho de estar fabricando más. Sí, sí, es verdad. También. Eso es un Sí, tema. sí, es bien relativo en realidad.
Bueno, en este caso, como digo, y bueno, digamos, la evaluación de la unidad va un poco por ese lado. O sea, hay cosas, digamos, va un modelo, obviamente hay cosas que se les dice particularmente que tienen que probar, pero también pueden haber preguntas que en un modelo ya depende mucho de usted, y porque las opciones en la realidad son varias opciones. Si usted no hay por qué tener una única solución para algo, si uno hay varios tipos de ajustes y movimientos y cosas que uno puede hacer para poder llegar a lo que uno finalmente necesita. Pero Eso lo dicta la ahí, experiencia igual, profe, ¿verdad? Como claro, sí, pues de en el estar en fondo un poco distintas ya, situaciones. claro, y los trucos en el fondo uno ya como que los conoce. O sea, porque también los ha visto, pues, pero obviamente hay cosas por lo menos más o menos básicas que uno siempre espera probar primero. Por ejemplo, el tema del sobretiempo, sí, sin duda es como una de las primeras cosas que uno va a ir a ver, pues sin duda, porque digamos es lo que inmediatamente te podría solucionar el problema, pero también si eso no te da, ya empiezas a pensar, o aunque ocupes un año, por ejemplo, el sobretiempo, y sabes que eso va a ser un tema realmente frecuente, digamos, todos los años se te va a estar produciendo eso, pues mejor empiezas a buscar otra alternativa, pues para no volver a caer en el mismo problema, y tratas de buscar una solución más elegante. Sí, lo entiendo, profe. Eso es un poco la idea. Recuerde que íbamos a Sí. refrescar lo de la clase. Sí. Quiero ver. Volver al otro modelo. Pero, a ver, este tiene solución, pero... Ups, ok. No, este no era el que tenía. No, ¿por qué se me pareció eso? No. A ver, algo, ¿qué es lo que me está faltando? Los 250. Ahí sí, ¿cierto? Con eso sí teníamos ya solución. Pero estoy demasiado exacto en esta solución. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a hacer que sea una pillería en realidad para que dé números más amables para lo que vamos a explicar, ¿ya? Quiero que me sobre alguna cosa, claro, ahí me sobra y otras son cero, y ya, perfecto. Con esto es más fácil explicar. Ya. En realidad, ¿cierto? Lo que me interesa es que se recuerden por una parte, lo que significa la columna de costo reducido y la columna aquí de precios duales, en esta pantalla. Y también bueno, yo creo que ya en otro ejercicio mejor ver eso, el tema de los rangos, ¿ya? Que los temas de los rangos también en realidad también ayuda en el fondo a hacer modificación y optimización, digamos, un poco como la que estábamos haciendo. O sea, hay una tablita por ahí que también nos va a dar información útil, pero esa tablita nos sirve cuando en realidad la solución es factible. Así que en este caso que partíamos de infactibilidad, en realidad no nos ayuda mucho, lo que decía. Hay dos cosas aquí. La que dice abajo, costo reducido, ¿cierto? Se refiere en realidad a los coeficientes que hay en la función objetivo en particular, ¿ya? Fíjense que aquí el patrón en el fondo es que todas las variables, ¿cierto? Donde son cero, ¿cierto? O sea, digamos que son distintos de cero la variable, el valor de la variable, el costo reducido es cero, ¿ya? Eso debe ser así. Acá también fíjense, costo reducido cero, valor de la variable distinto es cero. Necesariamente es así. No le puede aparecer una variable que sea distinto de cero y que el costo reducido sea cero. Eso es un error, no puede ser así. Donde aparecen, ¿cierto? Los costos reducidos distintos de cero es aquí, en variables que sí son cero. ¿Se fijan? ¿Por qué, cierto? Una variable, cuando es cero, ¿cierto? Obviamente, es porque el modelo y el método de solución considera que lo que esa variable está aportando a la función objetivo en relación a lo que está usando como recursos, en realidad, digamos, no es negocio en el fondo. O sea, considera
que simplemente esa variable o lo que representa consume normalmente demasiados recursos para lo que aporta finalmente en la función objetivo, ¿ok? Y por eso la deja fuera, lógicamente. Ahora, una representación de eso es precisamente el costo reducido. Dependiendo de lo que es el coeficiente, ¿cierto? Puede ser directamente costo, y ustedes podrían directamente alterar el coeficiente de la función objetivo en el valor que aquí sale y efectivamente el modelo va a cambiar. Pero también a veces la idea es un poco más abstracta, pero sí les da, ¿cierto? Una idea de por cuánto en el fondo dejó afuera una variable, ¿cierto? De la solución, el procedimiento de solución. Y como les digo, o sea, el tema aquí es simplemente que la variable ocupa demasiados recursos para lo que aporta la función objetivo. Y si ustedes por algún motivo, ¿cierto?, quieren forzar la inclusión de alguna de estas variables en la solución, este numerito, el que se les dice el cuánto tienen en el fondo que cambiar, su coeficiente de la función objetivo, o bien el uso de recursos como para que esa variable empiece a ser considerada. Por ejemplo, ese 0,75 y ese 0,9, ¿lo vieron por ahí en la función objetivo? ¿Se recuerdan de dónde aparecen? A ver si este creo que es el modelo. ¿Es lo que se demora en fabricar un producto? ¿El 0,75? Ah, no, el costo. Son los costos de inventario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Se fijan, son exactamente los costos de inventario. Y 2,2, ¿cierto? Es producción en el mes de agosto, ¿cierto? Del producto B. El otro que tiene 0,9 exacto es fabricación del producto A en el mes también de agosto. Y dice 0,9 y 0,75, o sea, son exactamente estos valores. ¿Por qué? Eso no es casualidad en realidad que lo diga. En este caso particular dice eso porque básicamente si el inventario fuera gratis, sería negocio para este modelo, particularmente pasar inventario del mes de julio a agosto. En los dos, fíjense, los dos se refieren a eso. El inventario que pasa de julio a agosto. Si fuera gratis, la solución consideraría pasar, obviamente, inventario de julio a agosto. Como no lo es, en este caso, ¿cierto? No lo considera, porque es caro para el modelo el hecho de tener que pagar inventario por pasar de julio a agosto. En este otro caso es ligeramente distinto, porque esto, ¿cierto? ¿Qué número es cuando aparece eso? Exponente menos 0,1. ¿Me acuerdan de potencias? Eso siempre aparece en todo caso también en Excel, así que acuérdense. Cuando dice exponente menos 0,1 es 10 elevado a menos 1, que en realidad es, al final que aquí hay un 0 más, es 0,075 este número. Aquí, ¿cierto? La coma, cuando es menos 1 está corrida. Hay que correrse, ¿cierto? En este caso a la izquierda un lugar para la coma real, es ahí. Entonces esto es 0,075. Cuando es positivo es al revés, pues tú estás achicando el número y en realidad es para el otro lado. Si fuera esto, por ejemplo, el 1 positivo, obviamente la coma no la tienes que correr a la izquierda, sino que la tienes que correr a la derecha. Eso es lo que el exponente dice. En este caso, ¿cierto? No, pues es menos que el 0,75. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad aquí entran a influir otras cosas, porque hay otros costos, digamos, que están influyendo en el hecho de que no convenga pasar, ¿cierto?, inventario del producto A, ¿cierto?, del mes de junio al mes de julio. Es caro, pero por poquito, digamos el hecho de que no conviene pasar particularmente ese inventario. Eso en el fondo es lo que dice el costo reducido. Te dice por cuánto la variable está quedando afuera, en el fondo cuánto es su costo excesivo. Estos números son bastante pequeños en general, o sea, hay otros modelos donde de repente ustedes van a ver estos números y claro, pueden haber algunos pequeñitos que anduvieron cerca de ser seleccionados y te aparecen otros números gigantes, porque hoy claramente hay variables que son súper desventajosas dadas las condiciones generales del modelo. Es un costo reducido. ¿Y el precio dual, se acuerdan algo de lo que significaba el precio dual? ¿No? Ya. Precio dual tiene que ver con las restricciones en particular
y más específicamente tiene que ver con los lados derechos de las restricciones, ¿ok? Con las constantes. Acá, déjame ver. Ujú. En particular aquí, donde es más claro en realidad es en estos tres casos, ¿cierto? Donde tengo las horas de producción, ¿cierto? Fíjense que pasa algo similar. En este caso, con los números finalmente que yo ingresé, tengo que en junio, ¿cierto? Me están sobrando horas. 475 horas me sobran. Su precio dual es 0, ¿ok? Aquí siempre va a ser así. Si el precio dual es 0, es porque necesariamente en la otra columna, el recurso de alguna manera está sobrando. Cuando es distinto de 0, como en estos dos casos, necesariamente aquí, ¿cierto? La restricción se debe cumplir por igualdad. Les debe aparecer un 0 en esta columna. Y aquí van a tener un valor distinto. Ven que hay negativos y positivos. Particular, ¿cierto? Aquí interesan los positivos. ¿Qué representan? En el fondo, este sí es como el valor del recurso, ¿ok? ¿En qué sentido? Básicamente les dice que si ustedes dispusieran de más unidades de este recurso, que en este caso son las horas de julio y son las horas de agosto, ustedes podrían reducir aún más la función objetivo. ¿Y en cuánto? Eso en realidad es lo que dice aquí, por cada unidad, ¿cierto? Si reducen, por ejemplo, si tienen en julio, por ejemplo, en vez de estas 3.500 por 1,25 horas, que no sé qué cálculo será exactamente esas horas, si tienen esa cantidad de horas y le agregan una hora, la función objetivo va a decrecer en 0,675. Si le agregan 2 horas más, la función objetivo va a bajar en el doble de esto. 3 horas más, el triple de esto, y así. Es exactamente cuántas unidades ustedes le agregan en los lados derechos donde este número aparece. La función les objetivo les mejora en la misma cantidad que está acá, unidad por unidad. Ahora, eso no es eterno, siempre va a haber un límite, que también hay una parte donde aparece ese límite, que obviamente en otros ejemplos vamos a llegar ahí a revisar. Eso no es eterno, porque obviamente, por ejemplo, exagerando, si ustedes aquí en el mes de julio pusieran 20.000 horas, igual les va a terminar sobrando, pues, o sea, podrían fabricar los 3 meses en ese mismo mes y obviamente no les sirve de nada tener 20.000 horas. Pues. Hay un punto en que ese producto, digamos, recurso que para usted en estas condiciones es valioso, ya deja de ser valioso porque simplemente tienen demasiado y hay otro producto que es otro recurso que es el que empieza realmente ahí a ser valioso. Otro recurso se hace escaso cuando ustedes empiezan a tener abundancia de algo que antes era escaso, pero obviamente lo terminaron, digamos, solucionando, adquirieron de alguna parte más unidad y más capacidad. Entonces, estos numeritos siempre son interesantes por los precios duales, porque si ustedes quieren mejorar la función objetivo, ¿cierto? La primera parte donde deben ir a mirar es precisamente estos números, para saber si aumento qué recurso, en el fondo yo mejoro la función objetivo. Esa es un poco la idea. Y el número, como les digo, le dice literalmente en cuánto mejora la función objetivo por cada unidad que ustedes agregan, dentro de los rangos, obviamente, que ese incremento y esa mejora es válida. Eso es básicamente lo que es los precios duales y los costos reducidos. Tienen que ver las dos cosas, digamos, con análisis de sensibilidad. Vamos a ver, por supuesto, más ejemplos de esto, ¿sí? Los ejercicios de ahora en adelante que veamos todos tienen, digamos, alguna relación y tenemos necesariamente que ir a ver todos estos numeritos para saber qué hacer. Pero por el momento, ¿cierto? La idea era irse un poco acordando de qué se trataban todas esas cosas. Profe, después vamos a ¿Dudas? pasar a lo práctico. Pues vamos a nosotros diseñar los modelos y eso. O sea, en realidad, hasta el momento siempre o sea, la idea es que vayamos todos haciendo los modelos, siempre les pregunto, rara vez contestan, pero los vamos construyendo en conjunto. Y ahí obviamente la idea también es que usted construye los modelos por su lado también, pues también hay ejercicios y otras cosas que pueden hacer. Ujú. Ya, perfecto. Ya. ¿Dudas?
¿La evaluación de esto cuándo es, profe? Mira, el enunciado yo espero poder entregárselos esta semana. De ahí dar 2 semanas más, obviamente, a la medida que vayamos en paralelo haciendo ejercicio y atendiendo dudas de desarrollo. Y la semana que sigue eso, es como la fecha de entrega. Ya. Y Ok. también, o sea, bueno, no sé si ya en la próxima clase vamos a empezar a hacer un ejercicio que de hecho fue la evaluación de una sección del año pasado, para que vean más o menos el tipo de pregunta y tipo de análisis que se pide. Yo ahora todavía no elijo a qué sección le doy los ejercicios que estoy haciendo para este año, pero son más o menos similares, o sea, son en distintas aplicaciones, pero todos más o menos siguen lo mismo que estábamos haciendo ahora en el fondo, pues, aunque quizá hay menos incertidumbre quizás en algunas cosas. Son un poco más, los resultados son, o sea, lo que hay que hacer de repente es un poco más obvio. Ya, profe, ¿Ya? bacán. Ya, Sí, pues, profe. si no hay dudas, nos dejamos hasta acá. ¿Qué más les iba a decir? Nosotros cuando tenemos clase de nuevo el lunes, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, los lunes. Ya. El lunes vamos a ir a empezar otro ejercicio y tenemos que elegir cuál. Hay como dos posibilidades. Pues, y una, como les digo, es el tema ese particularmente de la evaluación del año pasado. O bien otro ejercicio de producción que ahí tiene otra característica que también es interesante. Así que ahí ya nos veremos el lunes y que estén muy, muy bien. Ok. Listo. Profe, que esté bien. Pues. Gracias, Ya, profe. profe, gracias. Chao. 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 Chao, profesor. Chao, chao.